Júpiter no es un planeta, es un monstruo. Y hablando con propiedad, ni siquiera debería existir. Ahora mismo, a más de 600 millones de kilómetros de donde estás, gira un mundo que pesa más que todos los demás planetas del sistema solar juntos. Un mundo sin suelo, sin orillas, sin un solo lugar donde apoyar los pies. Solo nubes, solo presión, solo una caída que no termina nunca. Y dentro de esas nubes lleva girando una herida abierta. Una tormenta tan grande que la Tierra entera cabría dentro. Una tormenta que empezó a girar antes de que existiera la electricidad y que sigue ahí. Esto es lo que casi nadie te ha contado sobre el gigante. Para entender lo que es Júpiter, hay que olvidar la palabra planeta. Si juntáramos a Mercurio, a Venus, a la Tierra, a Marte, a Saturno, a Urano, a Neptuno y a Plutón en una sola pelota, esa pelota seguiría siendo más pequeña que él. Él solo concentra más masa que el resto del sistema solar reunido. Y, sin embargo, su día dura menos de 10 horas. El cuerpo más grande del barrio cósmico gira sobre sí mismo a una velocidad demencial. Esa rotación brutal es la que esculpe sus famosas bandas de colores: crema, marrón, ocre, dorado, capas y capas de gases moviéndose en direcciones opuestas, a velocidades que ningún huracán terrestre alcanzaría jamás. Vientos 4 veces más rápidos que el viento más violento jamás registrado en la Tierra. Pero aquí aparece la primera mentira popular sobre Júpiter. Durante años se repitió que era una estrella fallida, como si hubiera estado a un paso de encenderse y convertirse en un segundo sol. La realidad es más dura. Sí, está hecho de hidrógeno y helio, igual que el Sol. Pero no le faltó un poco de masa para encender la fusión. Le faltó muchísima. Tendría que haber sido unas 80 veces más grande de lo que es para empezar a brillar. No es una estrella fallida, es algo más triste. Es un mundo formado con el mismo material que las estrellas, pero condenado a no encenderse jamás. Imagina ahora que estás dentro de una cápsula intentando descender hacia él. Al principio atraviesas nubes altas de amoníaco, cristales helados que rozan los cristales de la nave. Bonito, frío, aún reconocible. Luego empiezas a caer en serio. Las capas se vuelven más densas, más oscuras, más violentas. La presión empieza a aplastarte. La temperatura sube. No hay horizonte. No hay una línea clara entre afuera y adentro. Solo caída, solo compresión. Solo el peso de un planeta entero cerrándose sobre ti. Y a medida que sigues bajando, ocurre algo que la física apenas sabe explicar. El hidrógeno, ese gas ligero, casi invisible, deja de comportarse como un gas. Bajo presiones que no podemos recrear bien, ni en los laboratorios más avanzados de la Tierra, se vuelve líquido. Y luego, todavía más abajo, ocurre lo imposible. Se vuelve metal. El hidrógeno metálico de Júpiter es uno de los materiales más extraños del universo conocido. Conduce electricidad, brilla, se mueve como un océano y forma una capa del tamaño de varias tierras juntas, escondida bajo las nubes que se ven desde fuera. Ese océano metálico es el que fabrica el rasgo más peligroso del planeta, su campo magnético. Si pudiéramos ver el campo magnético de Júpiter a simple vista, el cielo a su alrededor parecería ocupado por una máquina cósmica. Sus cinturones de radiación son tan intensos que pueden freír la electrónica de una nave en cuestión de minutos. Castigan cualquier cosa que se acerque sin un blindaje extremo. La sonda Juno, que orbita Júpiter desde hace años, tuvo que ser diseñada como una superviviente. Su electrónica más sensible viaja dentro de una caja fuerte de titanio. Y aún así, cada órbita cercana al planeta es un castigo. Cada pasada erosiona la nave un poco más. Júpiter no solo es difícil de explorar, se defiende. Ahora vuelve a esa cicatriz que mencioné al principio, la gran mancha roja. Llamarla tormenta es quedarse muy corto. Es un anticiclón gigantesco, observado desde hace más de 3 siglos. Una herida atmosférica más grande que la Tierra, girando sin descanso, con vientos en su borde más rápidos que cualquier huracán humano. Pero lo más perturbador no es su tamaño,
es su profundidad. La sonda Juno descubrió que las raíces de esa tormenta penetran cientos de kilómetros por debajo de las nubes visibles. No es una mancha pintada en la superficie, es una herida que se hunde tan profundo en la atmósfera del planeta que apenas empezamos a entender de dónde saca su energía, y aún hay algo más raro. Durante décadas, los libros de texto dibujaban a Júpiter con un núcleo sólido en el centro, una bola rocosa, compacta, bien definida, una respuesta limpia. Hoy sabemos que esa imagen es falsa. Gracias a Juno, sospechamos que el centro de Júpiter no es una pelota sólida, es una región difusa, diluida, mezclada con el material que la rodea, como si el planeta no tuviera un centro claro, sino una memoria borrosa de su propia formación. Incluso por dentro, Júpiter se niega a darnos una respuesta sencilla. Y aquí va la pregunta que se queda flotando. Si Júpiter, hecho del mismo material que el Sol, no consiguió encenderse, ¿cuántos otros casi soles habrá girando en silencio por la galaxia? Mundos demasiado pequeños para brillar, demasiado grandes para ser ignorados, tormentas que llevan girando desde antes de que existieran los dinosaurios, océanos de metal escondidos bajo nubes pintadas. Tal vez esa sea la verdadera lección de Júpiter. No es solo grande, no es solo violento, es profundamente ajeno, una atmósfera sin suelo, un océano de metal hecho de gas, un campo magnético que destruye lo que se le acerca, tormentas que sobreviven civilizaciones, un interior que se desdibuja cuanto más lo miramos. Júpiter no es el lugar donde irías a buscar refugio en el cosmos, es el lugar que te recuerda, de golpe, que el universo no fue diseñado a nuestra escala y que, mucho más allá del cinturón de asteroides, gira un mundo tan vasto y tan brutal que podría tragarse nuestra idea de normalidad sin hacer el menor esfuerzo. Un dios antiguo que nunca dejó de vigilar.